Estamos ya empezando Tolerancia Cero en vivo. Así que hay noticias de último minuto, las podemos contar acá. Estamos con Paula Escobar, Francisco Covarrubias, Mónica Rincón. Vamos a partir de inmediato, vamos a tener de hecho dos invitados hoy día. Va a ser un formato especial, va a estar Carla Rubilar y va a estar también Agustín Esquella después. Y queremos partir de inmediato con nuestra sección del test de tolerancia. La primera persona que habla, Francisco Covarrubias. Sí, bueno, mi test de tolerancia tiene relación con lo que hemos visto hace pocos minutos, hace pocas horas, digamos, a propósito de la conmemoración de un día también extremadamente violento como fue el 18 de octubre del año pasado, donde se destruyeron un montón de estaciones de metro, se destruyeron negocios, se destruyeron salarios, se destruyeron empleos, se destruyó un montón de cosas. Hoy día, como un acto conmemorativo, hemos visto una nueva jornada de violencia, donde los vecinos tuvieron que parapetarse nuevamente, como lo están haciendo cada viernes, como quien espera un huracán en esos países que reciben los huracanes. Y hemos visto dos imágenes que son dramáticas. Claro, algunos dicen esto es menor respecto a lo que podría haber pasado. Bueno, es que si estamos en los que podrían haber pasado, tendremos que alegrarnos con cualquier cosa. Hoy día la imagen de dos iglesias, y en especial una torre cayendo, da cuenta de una violencia que realmente es intolerable. Esto no tiene nada que ver con el apruebo o con el rechazo, a mi juicio. Esto tiene que ver simplemente con un grupo de delincuentes, de anarquistas, de barras bravas, de, llamémoslo como quieran, de jóvenes idealistas, como queramos, hasta un funcionario de la Armada. Por favor, ¿qué hace un funcionario de la Armada quemando una iglesia de carabineros? Reconocido oficialmente por la Armada. Reconocido por la Armada. Yo creo que aquí la violencia hay que condenarla, pero que no nos tenemos que cansar de decirlo. Por eso cuando escuchamos al presidente del Partido Comunista la semana pasada justificando de alguna forma, dando manga ancha, diciendo que él no puede condenar la violencia porque eso parecería que está condenando a aquellos que se manifiestan, yo creo que ya está bueno de que realmente se aísle esto, que las manifestaciones sean manifestaciones y que los actos de violencia realmente sean repudiados, porque no podemos estar todos los 18 de octubre, no podemos estar todos los días viernes en la Plaza Italia, no podemos los vecinos que viven ahí, ni el país, de rodillas frente a estas turbas y a estas delincuentes. Así que mi test de tolerancia está relacionado claramente con eso y yo espero que a partir de, no sé, un rato más, mañana, etcétera, podamos en el fondo ver las reacciones que corresponden a los hechos que hemos vivido hoy día. Paula Escobar. Antes de mi test de tolerancia quiero decir que también estoy de acuerdo con Francisco en que es completamente intolerable los saqueos, las peleas de barras bravas, la quema de dos iglesias que hemos visto hoy por grupos minoritarios, y claramente no es gente a la que le importe el plebiscito ni encauzar democráticamente todas las necesidades de las personas en Chile. Creo que eso hay que condenarlo sin ambigüedad y celebro que José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz y otros claramente estén diciendo que esto no es aceptable y que además le hace un juego sucio al plebiscito y todo el proceso democrático que viene de aquí en adelante. Dicho eso, mi test de tolerancia muy breve tiene que ver con que la Cámara no aprobó que los independientes que sean candidatos a la convención constituyente puedan ir en pactos con partidos políticos. Sí aceptaron rebajar la cantidad de firmas requeridas y que pudieran obtenerse esas firmas de manera digital, que era una de sus peticiones para ir en igualdad de condiciones que los partidos políticos, pero no aceptaron que puedan ir en pactos con los partidos, lo cual obviamente disminuye mucho sus posibilidades de ser electos. Esto todavía tiene que verse en el Senado, pero lo que yo he reportado es que es muy difícil de que se revierta porque los partidos no tienen incentivo realmente a que darle una cancha pareja a los independientes. Me parece que esto no pasa el test de tolerancia porque realmente es necesario que los independientes oxigenen y revitalicen la política chilena. Se necesitan nuevas caras y por lo menos en lo personal he visto en grupos de independientes que están trabajando firmemente por esto, como es el grupo Independientes y No Neutrales, los mejores candidatos posibles para la convención. Entonces creo que realmente esto es una ceguera, una miopía de que los partidos sigan con la calculadora, así que no pasa el test de tolerancia. Mónica Rincón. Me sumo a lo que decían respecto a la violencia. Me parece evidente que hay que condenarla, no me parece que haya ningún matiz que hacer al respecto. Y creo que lo que hay que decir es que la violencia no puede ganar y no gana mientras tengamos una salida institucional importante que es el plebiscito. Yo creo que es muy importante jugársela de verdad porque hay una participación
importante, masiva. Creo que hay que relevar la importancia de una salida que tiene que ver con diálogo, que tiene que ver con voto, que es justamente lo opuesto de la violencia, porque yo tengo la sensación o la certeza o la creencia que los sectores más extremos, la esperanza, no la esperanza de que eso sea así, sino que no, lo que voy a decir es que creo que tengo la certeza de que los sectores extremos, sea el tinte ideológico que sea, no apostaron ni apuestan hoy día por el plebiscito. Entonces, los que están por la violencia no ven en el plebiscito algo positivo. No creen en la democracia. No, entonces yo creo que lo importante es apostarlo todo ahí, a que cada uno y cada una voten. Eso como tema relevante. La violencia en Chile, lo dije la vez pasada y lo digo ahora de nuevo, no puede ganar, y que se investigue a fondo lo ocurrido hoy día como cada hecho de violencia. Y mi minuto de confianza tiene que ver con algo que yo creo que genera... No, tu test de tolerancia. Perdón, mi test de tolerancia, gracias. Iba a ser mi minuto de confianza. Ya. Pero bueno, mi test de tolerancia tiene que ver con algo que genera mucho malestar en la gente, que tiene que ver con, creo yo, la impunidad. La Contraloría detectó que durante 5 años la Municipalidad de San Ramón contrató a 54 personas con condenas por delitos como hurtos, manejo en estado de ebriedad, tráfico de sustancias ilícitas y otros. Se detectó inhabilidades familiares, pago de honorarios sin respaldo. El alcalde es el ex del Partido Socialista, ex PS Miguel Aguilera, que enfrenta además desde el 2018 una querella al Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco. Creo que es importante que esto no quede impune ni en lo administrativo ni en lo penal, porque realmente, ¿cuál es la última defensa que tienen los ciudadanos? El último refugio en una democracia es la justicia. Cuando no somos iguales en recursos, en oportunidades, en trato, se supone que en los tribunales realmente encontramos nuestro último refugio, debiéramos encontrarlo. Por lo tanto, cuando ese pilar se erosiona y cuando se instala una sensación de impunidad respecto a la corrupción, evidentemente se erosiona también la democracia. Así que decirle al alcalde de San Ramón, además, que no nos vea la cara, que no vamos o yo por lo menos no voy a creer, que la municipalidad se ha transformado en un centro de rehabilitación de personas y que convirtió en el fondo a este municipio en una sede de reinserción social de personas con problemas delictuales, en una caja de pagadora y en una máquina electoral además. Intolerable. Yo voy a, en el minuto de confianza, al final del programa, referirme al tema de la violencia, así que no voy a hacer ninguna redundancia en este momento. Mi test de intolerancia o de tolerancia tiene que ver con algo que siempre se señala, que es hay que mejorar las condiciones del Estado. Siempre hay que mejorar el Estado. El Estado tiene que ser más eficiente. Y yo tengo la impresión de que si es que hay algo que nos enseña este año, desde el estallido social, pasando por la pandemia hasta ahora, es que más que mejorar, además de mejorar las condiciones estructurales e institucionales del Estado, hay que mejorar las personas que llegan al Estado. No lo vimos venir. Nunca supe que había este grado de hacinamiento en la comuna de Santiago. Esto no prendió, cabro. Todo eso son factores de ignorancia política, ignorancia de la realidad, que a mi modo de ver son inaceptables en un gobierno o en un Estado moderno. Y creo que desde ese punto de vista pasa hoy día algo que ya pasó alguna vez, en algún momento dado en las protestas desde el 83 hasta el 88, donde de pronto los partidos políticos se vieron total y absolutamente sobrepasados por gente, ciudadanos comunes y corrientes que salieron a la calle, incluso desafiando fusiles con una cantidad de muertos por cada protesta. Lo mismo que aquí salen una cantidad enorme, millonaria de gente, y que uno pregunta, ¿quién los conduce? Como nadie sabe quién los conduce, hay que inventar lo lógico, porque yo siempre funciono dentro de una caja y por lo tanto la fórmula es: tienen que ser mandatados desde el extranjero, tienen que ser coordinados por un partido político, tienen que ser llamados a protestar o desfilar o salir a manifestarse por parte de, no sé, el K-pop, pero hay que dar una explicación clásica. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el estudio de la realidad, de lo que ha pasado durante tanto tiempo, para que estas cosas que son síntomas de algo, de repente afloren. Creo que mi test de intolerancia no es solamente para que se mejoren las condiciones del Estado, es para que se mejoren las condiciones de las personas que administran el Estado, que han mostrado un grado de incompetencia, desde el gobierno a la oposición, increíble en no saber cómo es el país en el que vive. Ya.
He dicho. He dicho. Preséntate tú, Fernando, y votamos por ti. No. Vamos a invitar ahora a que venga después de este corte comercial, nuestra primera invitada, Carla Rubilar, muy conocida en el momento en que pasó el estallido social en octubre del año pasado. Ella era intendente de la región metropolitana, fue vocera, es ministra de Desarrollo Social ahora. Vamos a estar en un ratito, después de esta pausa, con Carla Rubilar. Estamos ya con nuestra primera entrevistada, vamos a tener dos, les recuerdo, después viene Agustín Esquella, estamos con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. ¿Cómo está, Carla? Buenas noches, en una noche difícil, pero por eso mismo creo que era importante estar aquí. En una noche además que trae recuerdos, porque cuando pasó lo del 18 de octubre hace un año, usted era la intendenta de la región metropolitana y probablemente tenía que ver con ese tipo de cosas. A ver, la primera pregunta que tiene que ver con lo que yo dije en mi test de intolerancia. ¿No se vio venir en verdad? ¿Nadie advirtió que eventualmente podía haber algún grado de este tipo de estallido o alguna protesta? No digo cuando se suben los 30 pesos, sino que en general, que había un estado epidérmico de crispación por montones de años de situaciones. Fíjate que apareció literatura de época anterior que hablaba de este tipo de cosas después de esto, y sin embargo parece, o no se leía, o no se creía, o, bueno, estamos tan convencidos que estábamos en una suerte de oasis que nos dio una suerte de sorpresa esto. ¿Había algún grado de posibilidad de entender lo que estaba pasando en ese momento? A ver, Fernando, yo primero creo que habían varias señales, pero señales que eran aisladas. Y señales que, de una u otra forma, cada uno de los ministerios veía su parte de su señal y no lo veía como un todo. Tengo la sensación, mirando hacia atrás, que todos éramos conscientes de la molestia, por ejemplo, en el alza del mismo transporte público, del metro, ¿no es cierto?, de ese 4 de octubre, y las dificultades que tenía el transporte de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, con la inequidad en el acceso, la segregación. Creo que todos teníamos claridad de que había una lista de espera en materia de salud que estaba condicionada a la cantidad de recursos que yo tenía en el bolsillo. Había varios que finalmente veían que esta promesa de la meritocracia, ¿no?, de que si yo me levantaba temprano y me acostaba muy tarde, no estaba cumpliéndose propiamente tal. Pero todos lo veíamos probablemente desde la mirada muy sectorial y no nos dábamos cuenta que una misma persona podía estar en la lista de espera, en el Transantiago las 2 horas, aspirando a un mejor trabajo, un mejor ingreso, o diciendo por qué si yo estoy cumpliendo este pacto social que me prometieron, finalmente no estoy recibiendo lo que se comprometió. Y esa falta de integración, creo yo, de la mirada, fue lo que no permitió hacer el diagnóstico a tiempo. Y no creo que nos haya pasado a nosotros nomás que estábamos gobernando, pero que tenemos una responsabilidad mayor por estar gobernando, sino que a muchos. Y tanto es así que en este análisis que se hace al respecto de este estudio, ¿no?, que se le hace como a la élite, podríamos decir, ¿no?, a los directores de empresa. A los directores de empresa. Primero, no está solamente el desconocimiento de cuál es la realidad del ingreso por familia, ni cuántas personas están en FONASA versus INISAPRE, o cosas que uno podría decir, wow, ¿por qué no está tan claro lo que se vive? Sino que también un reconocimiento de, sí, no lo vimos venir, no estaba, y eso es una frase real, y eso es una frase que está latente y que estuvo latente antes del 18 de octubre, y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que es parte de lo que vamos a probablemente conversar, porque las señales estaban hace muchos años y es cosa de ver hacia atrás la crisis de confianza, la credibilidad, la falta de análisis de la institucionalidad y tantas otras cosas que probablemente vamos a profundizar en esta conversación. Ahora, ¿cómo eso se revierte y cómo se cambia? Yo personalmente creo que hoy día estamos haciendo esfuerzos súper relevantes para responder a lo que pasó post 18 de octubre, todos, desde sus diferentes áreas.
Pero si nosotros no creamos un sistema de alerta temprana, no creamos un mecanismo que nos permita escuchar activamente en el tiempo, esto nos puede volver a pasar en 15 años sin problema, de nuevo. Yo quería puntualizar más que no tengo tan claro si sabían si tuvieron conciencia respecto a la molestia por el alza de los 30 pesos, porque la respuesta del gobierno en su minuto fue, bueno, pero si no se la subieron a los escolares, ¿por qué están protestando ellos? Así que yo creo que incluso respecto a lo que pasaba había un diagnóstico tal vez equivocado. Usted ha dicho que se temió, en el pasado cuando la han entrevistado, usted ha dicho que temieron un quiebre institucional. Sí. Quiero que me explique de qué quiebre institucional ustedes temían. ¿Qué se imaginaron que podía llegar a pasar? Bueno, lo que vivimos el 18 de octubre fue una violencia inusitada. Más allá de lo que se construyó posterior al 18 de octubre, y que yo personalmente siempre digo no es el 18, es el 25. Yo trato de instalar eso. Creo que finalmente lo que hoy día se vivió también en el 18, una vez más, es la imagen de la iglesia incendiada y no es lo que puede haber detrás de la familia que estaba movilizándose a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y por eso creo que hay que hacer esa separación y yo traté siempre de hacerla desde el inicio. Pero ¿qué tipo de quiebre institucional creyeron ustedes que podía producirse el 18 de octubre? La violencia no solamente fue el 18 de octubre, se perpetuó durante muchas semanas. Y personalmente el día 12 de noviembre parecía ser que la salida institucional no estaba siendo suficiente, que no era una respuesta, que la violencia no iba a ser contenida por el punto de vista institucional. Algunos pensaron eso y algunos plantearon ese 12 de noviembre, muchos cercanos a nuestro sector, que la única posibilidad de controlar la violencia que se había vuelto a desatar con mucha fuerza ese día, y no solamente en Santiago como el 18, sino que en todo Chile, era volver a tener un estado de excepción constitucional. Y algunos planteaban que no era el estado que habíamos tenido al inicio, sino que podía ser un estado de sitio o mayor. Muchos de nosotros creíamos que el camino era institucional y que había que dar, que a la democracia finalmente había que darle esa posibilidad porque era la única que había. ¿Usted cree que la democracia estaba en riesgo? ¿En esas semanas cree que la democracia chilena estuvo en riesgo? Yo creo que estuvo en riesgo. ¿Y de hoy verdad día? creo que estuvo en riesgo. Sí. Y hoy día cuando Andrés Alamán dice, como canciller, que en su documento que envía además a otros países, que Chile ya recuperó la normalidad, ¿usted cree que es un diagnóstico acertado? ¿Chile ya recuperó la normalidad? ¿Y de qué normalidad hablamos? Porque tal vez lo que teníamos antes no sé si era muy normal, pero ¿Chile recuperó la normalidad? A ver, yo personalmente creo que lo que está planteando el canciller a las embajadas finalmente en este labor que él realiza como canciller, es decir, de que nosotros ya hemos estructurado un camino institucional y una salida a lo que vivimos como crisis del 18 de octubre. Y es lo que vamos a vivir el 25 en 7 días más. Y probablemente por eso también vamos a conversar lo que pasó hoy día y lo que a mí profundamente me duele de lo que pasó hoy día, porque creo que el 25 es una oportunidad única que construimos entre todos y que es la salida que debimos darnos siempre y que no debió haber estado cuestionada de ninguna otra forma. Y creo que eso es lo que él trata de transmitir. Si usted me pregunta si nosotros vamos a volver a la normalidad, yo aspiro que no volvamos a la normalidad, porque creo que no es posible volver al pasado. Creo que no es posible pensar en un Chile exactamente igual antes del 18 de octubre. Creo que nosotros tenemos que construir un Chile nuevo. La definición de cómo lo vamos a hacer y qué amplitud va a tener ese Chile nuevo el que van a construir finalmente los chilenos el 25 de octubre. Paula. Sí. Yo quiero preguntarle por una de las huellas más profundas que van a quedar del 18 de octubre y los días siguientes, que son las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha dado sus números, 2.520 querellas, 3.023 víctimas, el Ministerio Público también ha dado su cuenta, y hay un sitio nuevo que se llama Documenta la Voz, que se los recomiendo especialmente, de las periodistas Andrea Insunza y Francisca Skognik, que además documenta y relata con relatos estremecedores cómo fueron esas violaciones a los derechos humanos, incluidos centenares de niños. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo podemos hacer para lograr lo que Sergio Mico ha dicho, que es lograr garantías de no repetición? Esa es una pregunta. Y segundo, si usted hubiera sido ministra del Interior o usted hubiera estado en esa posición, ¿qué habría hecho distinto para evitar que estas violaciones a los derechos humanos ocurrieran? Porque son una herida que realmente va a quedar enmarcada en nuestra historia como una de las peores sombras de todo lo que pasó. Bueno, lo primero es decir que sin duda alguna duele profundamente todos los atropellos, los atentados, las vulneraciones, las violaciones a los derechos humanos. O sea, cada caso
duele, remece y efectivamente es una marca y es una huella. Sí quiero transmitir, porque me tocó estar en el gobierno y en las decisiones, que si hoy día tenemos 2000 y tantas querellas, que si hoy día tenemos informes en materia de derechos humanos, si hoy día podemos decir que está operando la institucionalidad, fue porque finalmente también construimos un país que lo permite, un país donde funciona el Estado de Derecho. Y eso es importante transmitirlo así. El presidente, para él fue muy relevante cuando tomó la decisión de decretar el estado de excepción y sacar los militares a la calle por primera vez en democracia por desórdenes, no en un, obviamente, contexto de lo que era un tsunami, un terremoto, como le había tocado a la presidenta Bachelet. Una de sus principales preocupaciones fue tomar las medidas, llamar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, incluso le entregamos mayores recursos, llamar a la presidenta Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, ver que Human Rights Watch también tuviera los antecedentes, o sea, abrir el espectro, hablar con los jueces de garantía, hablar ¿Qué pasó con los... entonces? ¿Por qué pasó esto? A ver, yo creo que hay varias cosas que uno puede reflexionar. Primero, la violencia fue desbordante, eso hay que reconocerlo. Yo creo que la capacidad que tenía instaurada nuestra institucionalidad de las policías para enfrentar esa violencia no era la mejor. Anteriormente no era la mejor la inteligencia ni tampoco la capacidad que estaba instalada en las policías. Y yo creo que eso es parte de lo que finalmente nosotros tenemos que lograr para evitar la no repetición, que es fundamental en todo análisis internacional en materia de derechos humanos. Verdad, justicia, somos en un Estado de Derecho, están las querellas del INH, está la Fiscalía investigando, vamos a tener sancionados, esperamos tener efectivamente verdad y justicia. Y para la no repetición hay muchas cosas que tenemos que hacer y probablemente la más fuerte tiene que ver con cómo las policías se convierten en las policías modernas, respetadas y capaces que tienen que ser, sobre todo en orden público y seguridad. Y si ustedes me permiten un segundo, yo quiero hacer una distinción. Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, que es la institucionalidad que hoy día finalmente enfrenta sobre todo los cuestionamientos en materia de orden público y las violaciones y las vulneraciones en materia de derechos humanos. Carabineros son 60.000 efectivos en todo Chile, de Arica a Magallanes. Y yo quiero transmitir de que probablemente ¿dónde está el foco? En la policía de orden público, ¿no? En lo que conocemos como fuerzas especiales o quienes están mandatados. Yo personalmente creo que si uno pudiera hacer la separación y pudiera dedicarle mucho esfuerzo a la policía de orden público, finalmente profundizando en su capacitación, con mucha formación en materia de derechos humanos, con mucha tecnología, con mucha herramienta, con mucho sueldo, con una formación más larga, probablemente con la experiencia internacional, nosotros habríamos tenido situaciones diferentes. Perdón, ministra, quiero puntualizar algo porque usted decía, la violencia fue inusitada, evidente, pero me imagino que no quiere decir que cada vez que haya violencia vamos a tener que ver violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué se lo digo? Porque Sergio Mico mencionaba que aún no hay sujeción de Carabineros al poder civil como una de las causas de por qué se habían producido estas violaciones a los derechos humanos. ¿Usted coincide? ¿Faltó sujeción civil? Porque ustedes le dieron órdenes a Carabineros. Usted decía, dimos órdenes de transparencia y no se entregaron ni siquiera las imágenes de las cámaras en el caso de Gustavo Gatica. Ustedes dieron orden de seguir los protocolos, no se siguieron los protocolos, ¿cierto? ¿Usted considera en eso lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Faltó sujeción al poder civil? ¿Le faltó formación en derechos humanos a la gente de fuerzas especiales? ¿Qué faltó? ¿O le faltó al Ministerio del Interior tener el coraje digamos, de ejercer su mandato? ¿Pero falta sujeción civil? A ver, yo creo de que las policías en materia de orden público y seguridad tienen que ser unas policías ultra especializadas. ¿Ya? Yo creo que tienen que ser no tienen que ser unos carabineros que lleven una formación de un año y medio y que a los 6 meses salen a controlar el orden público con una formación que tal vez no es la adecuada para poder enfrentar finalmente lo que es restablecer el orden público, pero con pleno respeto en materia de derechos humanos, que es una ecuación muy compleja. Y en ese sentido yo creo que lo que le ha faltado a Chile es tomarse en serio, tener esta policía del siglo XXI que esté acorde a los estándares internacionales y poder hacerlo y separarlo de la otra policía, porque quiero decirle que aquí tenemos al carabinero de tránsito, al carabinero comunitario, al plan cuadrante y a todos ellos que finalmente cuando pasa lo que finalmente vivimos y lo que tenemos que lamentar, golpea toda la institucionalidad de Carabineros. Fuerzas especiales, dice usted. Yo creo que la policía de orden público y seguridad es una policía que tal vez nosotros deberíamos sacar, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y refundarla y tener una formación muy diferente, una capacitación muy diferente, herramienta, estrategia, acorde finalmente a lo que tenemos que enfrentar y cualquier democracia moderna tiene que enfrentar cuando tiene que restablecer el orden público y la seguridad. Sí, voy a hacer como la Mónica, preguntas cortas porque se me han acumulado un montón de preguntas.
Y la primera Porque tiene por que ver, haber para hecho- seguir este tema de las policías, yo creo que la pregunta de fondo que ha surgido aquí es si se mandan solos los carabineros. Ese es el punto central. A ver, hay una estructura jerárquica en Carabineros que todo el mundo conoce, pero estar en la calle, finalmente enfrentándose a la violencia, puede significar, si uno no tiene la formación suficiente y la capacitación, de que efectivamente hayan este tipo de acciones que hoy día tenemos Claro, que pero lo que lamentar. te dicen todas las personas que han participado en distintos gobiernos, no solo en este, es que Carabineros es una institución semiautónoma, con lo cual el Poder Civil tiene poco manejo sobre las órdenes que pueden dar. ¿Eso usted como intendenta lo vivió así? O sea, yo personalmente trabajé mano a mano con Carabineros 24/7 y yo creo de verdad que en la medida de que uno pueda estructurar un trabajo con ellos, claro, una carta GAN, una formación, uno puede lograr buenos resultados. Ya. Voy a la otra pregunta corta. Entonces, usted habló de que estuvo Chile al borde del quiebre institucional. Mi pregunta es, ¿qué rol jugó el Partido Comunista que al día siguiente, el día sábado, después del 18 de octubre, llamaba a la renuncia al presidente? ¿Usted cree que estaban atentando contra el orden institucional? A ver, yo creo que todo el llamado, más allá de ponerle el nombre del Partido Comunista, yo creo que todo llamado a finalmente no respetar el mandato democrático de un presidente electo por amplia mayoría no contribuye al país que queremos construir y a la institucionalidad que entre todos tenemos que cuidar. Hoy día estamos gobernando nosotros, mañana van a estar gobernando otros. Lo importante finalmente es que siempre la salida sea institucional, no sea ni con peticiones de renuncia ni con acusaciones constitucionales, sino que sea finalmente a través del voto. Yo por eso hoy día siento tanto y me duele tanto que lo que estamos mirando de los eventos de violencia finalmente hagan que algunas personas se cuestionen incluso sus votos el próximo 25 de octubre. Eso yo creo que es extremadamente doloroso porque es no entender que este país finalmente o lo sacamos adelante entre todos o no lo vamos a sacar adelante. Estamos Carla, en una crisis extremadamente profunda. Mi última pregunta aquí en esta ronda, pero cuando usted dice estamos gobernando nosotros, yo quiero preguntarle qué incidencia o cuánto afectó el hecho de que parte de los que estaban gobernando, parte de los ministros, tuvieron frases completamente desubicadas, desorientadas, altaneras, el ministro Varela, el ministro Valente, en fin, Larraín, Fontaine. Algunos de ellos se equivocaron claramente que no los representa, a otros yo creo que sí los representaba y por lo tanto cuando usted fue un punto alto en esa crisis, ¿cierto? Y por esa razón después fue nombrada ministra, etcétera, porque resaltó frente a la actuación de otros ministros. ¿Cuánto le afectó a este gobierno tener, digamos, ese tipo de ministros? No lo personalicemos en nadie, pero ese tipo de aproximación a la ciudadanía. Bueno, es difícil finalmente hablar también de alguien que uno conoce en lo personal y sabe que hay buenas intenciones, hay servicio público, hay ganas de aportar. A mí personalmente, y lo he tratado de transmitir así, creo que finalmente esas frases dolieron. Esa es la verdad. Dolieron porque fueron como meter el dedo en la llaga finalmente de lo que la gente estaba pasándolo mal. De que no era levantarse más temprano, no era que podía yo, Comprar si tenía flores, un alza en la sí. vida, estar pensando en comprar flores. Entonces, O levantar más temprano, todas tomar esas el frases metro. dolían mucho. Y claro, y es difícil hacer el cruce por lo que yo les planteo, de conocer que son personas que tienen compromiso, que quisieron aportar. Ahora, uno también tiene que aprender que finalmente en este rol, y yo lo aprendí probablemente como vocera, todas las palabras que uno pueda tener son un bálsamo o son benzina. Y en esto uno tiene que ser extremadamente cauto y prudente. Y a veces en la política, en las cámaras, en las luces, uno no es prudente. Uno a veces es osado, es incluso temerario, incluso cree que lo dice divertidamente cuando no ve el impacto que esas ¿Y esas palabras declaraciones pueden fueron tener. benzina? Yo creo que esas declaraciones no contribuyeron, creo que fueron muy dolorosas, creo que no son la gran causa, creo que esto, y es cosa de ver este estudio al cual nosotros le agradecemos al informe final del Consejo de Asesor para la Cohesión Social de nuestro Ministerio, es un informe increíble, yo se los voy a entregar. Había muchas señales de la ruptura de los vínculos sociales, de la desconfianza institucional, de ya no poner el bien común encima. Habían demasiadas señales que finalmente no es esto, no son estas declaraciones que, por Dios, que finalmente duelen, si esa es la realidad, pero no son eso lo que finalmente fue fracturando los cimientos de nosotros que nos creíamos indestructibles, porque esa es la verdad, nosotros como país nos creíamos un poquito indestructibles. Ministra,
Yo quiero colgarme un poquitito de lo que usted dijo anteriormente respecto de esta situación que eventualmente podía transformarse en una división de carabineros en la fuerza pública y el resto de carabineros. No es ningún secreto que el presidente Piñera llegó al gobierno y generó un cambio bastante grande en carabineros, cosa que podría perfectamente haberse hecho en el gobierno anterior y no se hizo. Y eso lo reconocen todos, lo hizo el presidente de la República. Sin embargo, la pregunta mía es mucho más directa. ¿Qué viabilidad tiene lo que usted misma acaba de señalar? Refundar, dijo, refundar carabineros. ¿Cuál es la viabilidad cuando eventualmente uno tiene, por ejemplo, que salen las instituciones a manifestar determinadas cosas dentro de su competencia y hay Carabineros de Chile sale con una declaración pública a señalar que hay ciertas cosas que no corresponden, o los ex funcionarios de Carabineros señalan que no corresponde lo que están haciendo algunos fiscales o lo que están haciendo Contraloría? ¿Cuál es la viabilidad real, la práctica, para que el gobierno tenga la posibilidad de refundar lo que usted llama la seguridad pública de Carabineros? Yo creo que esto tiene toda la viabilidad que permiten los consensos. Yo personalmente creo que esto no puede ser una reforma del gobierno. Y creo que ahí el presidente tuvo una visión cuando dijo, bueno, todo lo que es orden público y seguridad finalmente tiene que ser una mirada de Estado. Y en esa relación que plantea, ¿no?, con la Contraloría, con la Fiscalía, es porque finalmente cualquier refundación, nueva mirada del orden público y la seguridad, sobre todo de esa área de Carabineros, que a mi juicio es la que hoy día está en la mirada y en la lupa de todos y finalmente la que más tenemos que legitimar, porque el monopolio de la fuerza lo tienen las policías, lo tiene Carabineros, y eso lo definimos entre todos, para poder evitar la autotutela, evitar que uno se empiece a defender, ¿no es cierto? Pero para que esa fuerza, cuando se utilice, sea validada por todos los demás, tiene que ser legítima y tiene que ser finalmente validada por el amplio espectro y no solamente el gobierno. Y en ese sentido yo creo que toda la viabilidad que nos permita que esta comisión, este consejo asesor, se ponga de acuerdo y diga, esto es lo que tenemos que hacer. Pero, ministra, y estas son las reglas del juego. Ok, suena bien, pero ministra, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la reforma de Carabineros? Y comisiones, de comisiones, o sea, de comisiones, y de una de reforma. en otra, y de Sí. pronto tenemos al carabinero, como usted muy bien dice, que funciona con correa en la calle, que es el carabinero que todos conocemos, y tenemos a una persona infiltrada en un grupo que manda a cometer delitos. Entre esos dos extremos, ¿cuándo se produce una refundación? ¿En qué momento se deja de hablar de que sería muy conveniente hacerla y se empieza a hacer? Ahora. ¿Qué Ahora significa en la ahora? última comisión. Eso Ahora, significa o sea, que el presidente mañana va a acelerar con urgencia el proyecto de yo soy reforma. una convencida que el llamado que hace el ministro Pérez al Consejo de Carabineros, a la comisión, a el trabajo que hicieron senadores como el senador Arboe, que ha sido un principal promotor de este cambio, muestra de que el tiempo se nos acabó, en realidad, y esa es la verdad, y hay que hacerlo ahora. Entonces, si me pregunta cuánto, ahora. El mandato del presidente Piñera no debiera terminar sin haber logrado generar un consenso en esta materia, y de eso estoy convencida. Ministra, yo le quiero preguntar ahora por su cartera actual, Ministerio de Desarrollo Social. Usted era intendenta, después vocera, pero ahora está en ministerio que tiene que administrar, gestionar una de las bases que estuvo en el estallido social, que es, como usted misma decía, y que estaban en las señales, la desigualdad, la injusticia, la inequidad y todos los problemas sociales. La pandemia. La pandemia ahora, además. Que nos va a hacer, ya somos más pobres, más desempleo, en fin. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto cree usted que hay que cambiar el modelo? Y se lo digo porque hoy día en los diarios venían muchos empresarios, en realidad reconociendo, por lo menos yo consideré que era un cambio de discurso, no sé si usted... Sí, cierto que era un cambio de discurso de partir, digamos, de hace un año diciendo que Chile, digamos, todo lo que se había logrado era increíble. Ahora decir, tenemos que ver más cómo realmente vive la gente, acercarnos a las comunidades, acercarnos a nuestros trabajadores y cambiar este modelo de alguna manera. Y Sebastián Edwards, que es un economista muy citado por la derecha más que por la centroizquierda hoy día, digamos, economista de centro. En el pasado era al revés. En el pasado Es que era al depende revés. cuando conviene. Pero ahora es más al revés. citado por la derecha, aunque no sé si este día, porque dijo que el modelo neoliberal se acabó. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, yo creo que no se ha acabado.
sigue ahí. O sea, que se acabó como posibilidad, digamos Pero, que ya eso pero, está... eso sí. ¿Sí? De ahí yo creo que finalmente la discusión, y esta es una discusión muy interesante a puertas de un plebiscito que podría definir, independiente del resultado, yo entendí siempre que independiente de si era rechazo o apruebo, todos estábamos convencidos de que había que hacer cambios a la Constitución, ¿cierto? Y que lo que estaba detrás era la forma de hacer los cambios, y por lo tanto yo me aventuro a decir que todos estamos convencidos de que hay cosas que cambiar. ¿Usted ¿Bien? vota apruebo, perdón? Yo voto apruebo, Sí. Ya. efectivamente. No ha cambiado su voto. No he porque cambiado dice mi que han cambiado los voto votos. y me duele profundamente lo que pasó hoy, probablemente por eso mismo. Ya, pero Porque- cuando usted dice que se acabó el modelo neoliberal, Sí. ¿qué está no, diciendo? yo creo que no se ha acabado, que sigue No, ahí. Sí, que no digo, tiene pero vigencia, en el claro, fondo como posibilidad. proyecto intelectual, está ¿Por diciendo qué? Sebastián Eros como este modelo neoliberal de ahora ya se acabó, hay que pensar en otro, y él dice ojalá que venga un capitalismo moderno, renovado. Lo que se llama, claro, el capitalismo liberal, el centro liberal, o el nombre que le quieran llamar. Yo finalmente lo que creo que la discusión que está de fondo es una discusión bien interesante, que tiene que ver con los derechos políticos, civiles y sociales. Y ahí está siempre la discusión de si los derechos sociales tienen que estar o no tienen En que la estar en la Constitución. Constitución. ¿Tienen que estar en la ¿No es Constitución? cierto? Y ahí hay una discusión bien interesante. Pero Yo- usted. O sea, yo personalmente soy mucho más proclive a que los derechos que estén en la Constitución sean derechos que finalmente podamos garantizar y que nos generen expectativas que después no se pueden cumplir, como lo que ha pasado en otros países. Pero yo soy de las personas que cree en ciertas teorías como las de Marshall, que plantea que si uno no logra cumplir ciertos derechos sociales de las personas, no se puede ejercer realmente los derechos civiles y políticos. Y yo creo que cuando se plantea que una persona que no tiene las condiciones mínimas de vivienda, de educación, de salud, etcétera, es realmente libre, yo creo que eso no es verdad. O sea, ¿está de acuerdo con poner los derechos sociales en la Constitución? Yo estoy de acuerdo en que busquemos una fórmula que ayude a que las personas tengan un mínimo, una base de bien común Le voy a que les decir que- permita ser ciudadanos en su total y completo desarrollo. Pero este modelo que usted se imagina que es el que hay que caminar, que ya no sería el sistema neoliberal, ¿es un modelo socialdemócrata? ¿Estamos también frente a un socialdemócrata? ¿Estaba sentado ahí mismo? A ver, ¿quién lo la que dijo? pasa es ¿Quién que la depende, socialdemócrata? sí, yo Entonces- sé que estuvo aquí mismo, pero es que depende, yo lo que planteo finalmente es que creo ¿Qué que, modelo se que cree nosotros usted tenemos que hay que tener, transitar? nosotros debiéramos transitar a ciertos derechos sociales garantizados para todos que permitan Ya. un piso a fin de que el mérito que siempre existe, el esfuerzo, ¿no? Que siempre existe en todas las sociedades, sea legítimo, para que las diferencias de ese mérito sean legítimos. Yo hoy día Claro. no tengo ninguna posibilidad de decir a usted le faltó esfuerzo, a usted le faltó mérito, si usted está en La Pintana Pero o ¿por está qué no, en alguna... ¿por qué no hablar de aspiraciones sociales como lo hacen muchas constituciones? Sí, como Alemania y otros que los van europeas? entregando, ¿no es cierto?, también al Porque debate si- que se da en el hay Parlamento. muchos derechos sociales que quedan en el papel, como han sido en todas las constituciones latinoamericanas. En cambio, en las constituciones europeas Como- se habla de aspiraciones. Sí, efectivamente, de Pero hay aspiraciones, derechos sociales. pero alguien las tiene que Claro, cumplir. pero, Pero no, ojo, sí, pero no, es- no por el hecho de estar en la Constitución, sino que como sociedad todos queremos... Por eso, es como una aspiración, es como un mandato, es como hacia dónde nosotros tenemos que llegar. Pero yo más allá del tema finalmente legislativo, ¿no?, que es la discusión como de los constitucionalistas, yo creo que la definición de base es si nosotros creemos que las personas tienen que tener ciertos derechos garantizados para poder ser Eso, ciudadanos en eso gloria y que usted está majestad. diciendo, ministra, que es decir, es muy interesante. Hace ya muchos años lo dijo un santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. De Aquino, es Que él exactamente. dice, un mínimo de bienestar es necesario para practicar la virtud. Tú no le puedes pedir a alguien que eventualmente nos robe si es que él no tiene posibilidades de tener ingresos para comer. Eso es. Y por lo tanto no lo puedes tratar de pecador si es que no tiene las posibilidades de poder acceder a aquello que la sociedad dice que debe regir para todos. Ahora, eso se tiene que plasmar, Así es. si se tiene que plasmar en una constitución, se va a plasmar sobre la base de, un poco lo que decía la Mónica, derechos sociales. ¿Cuáles estaría usted dispuesto a incluir en una nueva constitución que no están hoy día? A ver, yo personalmente creo que salud, educación, vivienda, son temas que nosotros debiéramos discutir si los ponemos como aspiraciones o son derechos que finalmente terminan judicializados y haciendo que la Corte tenga la decisión de la política pública, que es como la parte, entre comillas, que más genera temor en quienes finalmente cuestionan la instalación, ¿no es cierto?, de los derechos sociales.
A mí lo que me interesa es la discusión de fondo, de si nosotros realmente creemos que hay que garantizar ciertos derechos sociales básicos para que uno pueda realmente ser un ciudadano. Sí, y en esto yo solo quisiera complementar una experiencia que tengo de verdad con Pablo Genau, el Hogar de Cristo, en una política preciosa del Ministerio de Desarrollo Social que se llama Vivienda Primero. Las personas en situación de calle nosotros les exigíamos de todo. Primero usted se desintoxica, deja el alcohol, no sé cuántas cosas más, y ahí tal vez nosotros vamos a ver si usted accede a una vivienda. Fíjense que con esta política pública de Vivienda Primero, que todavía es una suerte de piloto que estamos desarrollando, que vamos ojalá a generarla permanentemente, el resultado es increíble. Ponemos el techo primero, o sea, cumplimos la necesidad más básica que puede tener un ser humano que queremos sacar de la calle, ¿no? Le damos el techo y las posibilidades de que realmente se reinserte, se recupere, deje la droga, el alcohol, son infinitamente mayores que si le exigimos algo estando en la calle. Quiero hacer unas preguntas, como vuela el tiempo, súper breve, que me las diga al callo. Lo primero, hablamos de derechos, hay derechos que tienen que ver con sociales, pero también hay otro tipo de derechos. Quiero saber, ¿usted le gustaría que en la Constitución o en la legislación se permitiera el matrimonio igualitario? Y si el gobierno va a cambiar de postura en esto, porque parecen estar dando luces. Bueno, como el ministro vocero dijo, el gobierno se va a manifestar en su momento al respecto del matrimonio igualitario. Yo personalmente tengo una historia en esto y uno no la puede cambiar. El gobierno tiene su postura, o va a tener su postura que va a dar a conocer, pero yo soy una convencida de que nosotros debemos avanzar a una sociedad más igualitaria. Está a favor del matrimonio igualitario. Sí, y en la discusión, y solamente para complementar, en la discusión al final también del sentido de pertenencia, de la calidad de los vínculos sociales, del bien común, probablemente muchos de los indicadores fueron mermándose, pero uno de los indicadores que más ha ido mejorando ha sido el poder encontrar en el otro y en la diversidad del otro mayor posibilidades de construir un país mejor. Y cortito, cuando se habla de desigualdad, hay una que es desigualdad ante la ley que también parece que duele mucho y da mucha rabia. ¿Cómo vio usted que a Ponce Lerú se le ganara 128 millones de dólares fraudulentamente y termine con una multa de 3 millones de dólares? ¿Eso también genera parte del estallido social, del malestar social? Sin duda alguna, de eso no hay ni una duda. Y yo en esto quiero ser súper claro. Finalmente, la desigualdad, la diferencia del trato, de finalmente si yo estoy en ciertas condiciones versus otras condiciones, tengo trato diferente. Y hablo desde lo que pasa efectivamente, que puede estar la regulación perfecta y el tribunal haber hecho lo que dice la regulación. El problema entonces es la regulación, porque ese trato no es acorde, no es justo. Lo mismo pasa con tratos simples, y yo, si ustedes me permiten, quiero leerlo en parte de nuestro estudio. Dice: los malos tratos que vivimos desde parte de las instituciones porque nos contestan mal, no atienden bien a los adultos mayores, no les explican bien, te dan una mala respuesta, no te miran a los ojos quien está detrás del mesón, y una larga etcétera de un dirigente social que hablan. Yo creo que una de las cosas que subyace al 18 de octubre y subyace al déficit de cohesión social es el trato. Ya, pero dos cosas. Una, no se le puede cambiar un chip a una persona que es funcionaria de gobierno o de este o cualquier otro y decirle mañana tú empiezas a tratar a la gente de una manera determinada, le empiezas a atender de esto. No, eso no va a funcionar así. Es una aspiración que hay que plasmarla y hay que forzarla y va a tomar tiempo. Segundo, sí. ¿Usted cree que el presidente debiera pronunciarse si va a votar rechazo o apruebo? ¿Por qué lo pueden hacer los ministros perfectamente y el presidente no tiene opinión? O sea, los ministros pueden manifestarse por apruebo o rechazo y pueden no decirlo, como también, no ha pasado con muchos ministros. Lógico. La opción que ha tomado el presidente es ser un garante 100% del plebiscito, y esa es la opción que él tomó. Si me preguntan a mí, siempre creo que, y por eso lo manifesté, creo que es bueno decir lo que uno piensa, pero yo entiendo que el presidente, al ser la máxima autoridad, optó por algo diferente, optó por dar garantías a todos y no manifestar ninguna preferencia, a fin de que no se viera que ninguna parte de su gobierno pudiera estar intentando manifestarse sobre la Por eso le hago la pregunta, ministra, porque lo que el presidente protege, todos los presidentes protegen en términos de inmiscuirse en la votación, es no utilizar recursos del Estado para favorecer una opción u otra opción. Pero la posición particular de él, como ser humano chileno y ciudadano, es perfectamente legítimo que se pronuncie. De hecho, nadie cree que un presidente que está en ejercicio y que se vienen elecciones presidenciales y hay alguien de su sector que está postulando, no va a estar a favor de la persona de su sector para la continuidad.
lo que se espera es que no haga nada dentro del Estado para favorecerlo desequilibradamente. ¿Por qué razón el presidente no va a tener opinión y que se compare esa no tener opinión con una garantía de imparcialidad? Yo creo que es razonablemente humano que él diga si es que va a votar apruebo o a votar rechazo. Yo personalmente creo que en el mundo finalmente ideal podría ser exactamente así, pero creo que estamos en un nivel de desconfianza tal, que es parte de lo que estamos discutiendo, que cualquier postura que el presidente pudiera manifestar podría ser mirado como que todo lo que uno haga en el gobierno, no antes del plebiscito, busca acompañar la decisión del presidente en su voto. ¿Y para qué vamos a generar esa suspicacia con la máxima autoridad cuando lo más relevante a cuidar es el plebiscito del 25? Todo lo que usted haga en el Ministerio de Desarrollo Social es para favorecer el apruebo, porque usted va a votar apruebo. Estamos hablando de la máxima autoridad del presidente de la República y es él finalmente la máxima autoridad que tiene que darle garantías a todos. Yo creo que eso, en su convicción personal, interna, creyó que era lo mejor para el país y lo mejor para el bien común. Y eso es súper respetable y a nosotros nos permitió manifestar la opinión. Ministra, quiero ir un poquito atrás a lo que estábamos hablando de los derechos humanos, muy corto. Usted decía que hay que reformar la policía. Mientras discutimos eso, hace 2 semanas pasó que un joven fue impulsado por un carabinero de acuerdo a la Fiscalía, cayó en el río Mapocho, las imágenes las conocemos todos. Y hay un carabinero dado de baja y una investigación de la Fiscalía y él está formalizado. Fíjese que la fiscal, o sea, no solo pasó que hubo, digamos, una reacción bastante extraña del senador Moreira con sus declaraciones contra la fiscal, sino que también el ministro del Interior, Víctor Pérez, dice que ella es una fiscal sesgada y o sea, una frase tampoco condena que la amenacen a ella. ¿Usted cree que realmente hemos avanzado y estamos más cerca de una garantía de no repetición, como pedía Sergio Mico, si a un año estamos en esta? A ver, yo creo que hay que cuidar la institucionalidad siempre, en todo momento, en todo lugar, y obviamente que la amenaza a la fiscal Chon es algo que nosotros tenemos que condenar con la mayor energía posible para que ella pueda hacer su trabajo con toda la autonomía, con toda la tranquilidad y con toda la seguridad que corresponde. Y eso como ella como autoridad y como todas las otras autoridades. Pero no lo hizo el ministro Víctor Pérez. No tengo ninguna duda de eso. Y espero de verdad que lo que estamos construyendo de poder lograr tener esta policía, quiero insistir, una policía que sea respetada, legitimada, que pueda utilizar el monopolio del uso de la fuerza, porque la necesitamos, porque las democracias la requieren. No es posible no tener no tener policía. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer, el esfuerzo todo, es finalmente de construir ese camino hacia allá. ¿Se equivocó el ministro Pérez con sus declaraciones sobre la fiscal Chon? Yo creo que el gobierno en esto fue bien claro. Pero él fue claro en decir que la encontraba sesgada, a una fiscal amenazada. Yo creo que el gobierno fue claro al respecto de que nosotros condenamos la amenaza a la fiscal Chon. Y eso es algo que a mí me consta, dicho por el mismo presidente de la República. Quedan muy pocos minutos y uno de los temas en los cuales su ministerio está involucrado es en la Araucanía. Este gobierno partió con una cierta esperanza en cuanto a lo que el ministro Moreno logró articular, y eso se cayó abruptamente después de lo que pasó con el caso de Catrillanca. En pocos minutos, en pocos segundos, no sé, ¿qué nos puede contar respecto a la Araucanía? Porque es otra situación tremendamente compleja la que está viviendo el país. Lo primero que quiero decir de Araucanía es que en Araucanía todo el mundo lo está pasando mal. Todo el mundo lo está pasando mal. Quiero decirle que tenemos tal nivel de promesas incumplidas, y no hablo solo de nosotros, que tenemos, sino que hacia atrás tantas, que pensar en poder prometer cosas adelante es una utopía. Uno tiene que mirar hacia atrás y mirar todo lo incumplido y empezar a cumplir hacia atrás para poder recuperar las confianzas, porque también hay una profunda crisis de confianza ya. Creo que nosotros en materia de pueblos originarios tenemos que abordar las deudas en materia de institucionalidad. Hablo de avanzar en escaños reservados, lo primero, creo que, y de verdad lo manifiesto aquí, toda la convicción de que nosotros debiéramos tener escaños reservados para la constituyente si el 25 se aprueba la convención, para poder debatir este Chile de los próximos 30 años con ellos, que los hemos dejado efectivamente muy de lado en muchas decisiones. Creo que debiéramos avanzar en Ministerio de Pueblo, en Consejo de Pueblo, una institucionalidad que permita al Estado relacionarse con los pueblos originarios. Creo que debemos hacer muchas cosas simbólicas, que no hemos avanzado a darlas y que son pequeñas pero que marcan la diferencia. Creo que ahí está el idioma, el mapudungún como idioma oficial, creo que está el protocolo. Con las personas que no son mapuche y que viven en la zona y que se han visto seriamente afectadas? Bueno, las víctimas, por eso partí diciendo que todo el mundo lo pasaba mal. Las víctimas que se catalogan de la violencia rural efectivamente se han sentido desplazadas, abandonadas, han sentido que no han tenido justicia. Yo veía una intervención, Fernando, suya, que decía que había impunidad
Finalmente, sí, es cierto, hemos tenido hechos de violencia allá en la Araucanía que no han tenido resultados, que no han tenido sanción y que nos siguen doliendo hasta ahora y que no tengo muchas respuestas cuando hablo con las víctimas para qué decirle. Pero sí me doy un minuto para decir de que hay que saber separar lo que es tráfico de armas, lo que es narcotráfico, lo que es robo de madera de los pueblos originarios. Porque la estigmatización del pueblo mapuche, en el caso de Araucanía y Arauco, no es aceptable. No es aceptable. Y nosotros tenemos mucha deuda ahí, mucha deuda política. Y esa la tenemos que empezar a pagar. Y probablemente los problemas que hemos tenido es los cambios de gobierno. ¿Cómo creamos una institucionalidad permanente para enfrentar este tema de una vez por todas? Partiendo. Es una discusión que yo creo que hay La que respuesta, resolver. supongo que es partiendo. Partiendo. Y además, permítame decir un mantra que lo he dicho varias veces acá, la gente nota al tiro cuando hay voluntad política para hacer algo, si es que el comienzo, el impulso es rotundo. Si tú quieres invertir en energía solar y de pronto le destinas en el próximo presupuesto una cantidad enorme de recursos a invertir en energía solar, te dicen inmediatamente de que es así. Si que quieres hacer algo respecto de la Araucanía, hazlo. Plantéalo inmediatamente y plantéalo de una manera tan rotunda que no sea un camino de vuelta. En eso estamos. Ministra. Yo quisiera solo terminar, si ustedes me dan Ok. un minuto. Yo creo que una de las reflexiones de la pandemia, y que no puedo dejar de decirlo porque hizo más visible a lo invisible, personas en situación de calle, personas en situación de discapacidad, las personas mayores, etcétera, tiene que ver con cómo no somos capaces como gobierno de Estado de hacerlo solo. La red de protección social que estamos construyendo con la sociedad civil, con los empresarios, con la academia, es lo suficientemente robusta para dar respuesta a las personas. Y eso no podemos dejar de hacerlo. Que esto que hemos aprendido en esta pandemia se mantenga en el tiempo, independiente del color que vaya a gobernar. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Volvemos inmediatamente después de esta pausa con nuestro segundo invitado, Agustín Isqueya. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya está nuestro segundo invitado, Agustín Isqueya, columnista, profesor universitario, filósofo, abogado, de todo. Pinguero. Pinguero era. ¿Cómo dijiste, perdón? Pinguero. Ah, pinguero, hípico se Hípico. dice. Hípico, no Sí. pinguero. Bueno, yo hípico con que el nombre de la pinguero. calle. No, a los finasangres no les digas pingo. Ah, ¿no? pues. No, si son nobles animales. Hípico y No, fanático del Wonder. sí. Wanderino. Agustín, tú has escrito mucho últimamente sobre todo lo que ha pasado desde el punto de vista del análisis de, llamémoslo así, la sociedad o la ciudadanía, la chilenidad, incluso el último de todos sobre cómo se protege la democracia y cuáles son los riesgos de la democracia. En este año que hemos tenido, desde el 18 de octubre hasta hoy, incluyendo la pandemia que, por cierto, aceleró todo de nuevo, ¿qué sientes tú que pasó? ¿Cómo tú podrías describir cómo éramos hasta el 17 de octubre y cómo somos hoy? Bueno, tal vez utilizando, Fernando, una imagen náutica, Chile venía navegando con mar calma, sumamente calma, antes del 18 de octubre del año pasado, pero una calma aparente, porque no se advertían que bajo la superficie del mar estaban incubándose unas energías, unas fuerzas que no tardaron en subir a la superficie, en mover extremadamente el barco, y sonaron las alarmas, y desde ese momento todos estamos, claro, muy preocupados. Entramos en una mar no rizada, en una mar gruesa, y estamos, yo creo, con la pandemia también, obviamente, en medio de un temporal. Yo lo describiría de esa manera. Pero agregaría, para no quedarme solo con la metáfora de la embarcación en problemas, que no va a naufragar, creo yo, como querrían algunos en los dos extremos del espectro político del país, pero los extremos son minoritarios y nunca en democracia se sale con la suya. Que ya está claro, yo creo, desde luego para ustedes que son verdaderos analistas. Yo soy un profesor universitario de provincia, como me gusta reconocer hidalgamente, que no fue una sola la causa que desencadenó la tempestad, por decirlo de alguna manera.
Al comienzo se ensayaron explicaciones monocausales, pero realmente los que buscaban algo así como una bala de plata en términos de interpretaciones, pues al poco andar, y eso es bueno, saludable, captaron que en verdad había varios factores, y yo los resumiría diciendo, primero, sí es evidente que había frustración de sectores medios que tenían expectativas, atendía su mayor educación, recibía en los últimos años, de tener una vida mejor que sus progenitores. Pero hubo en segundo lugar, y a esto yo le doy más importancia que a lo primero, una expresión de malestar que fue negada tantas veces, que se transformó en indignación, incluso en rabia, porque millones de nuestros compatriotas no tenían un acceso garantizado a ciertos bienes como salud, educación pública de calidad, vivienda, previsión, sin los cuales ninguna persona puede llevar una existencia digna, una existencia autónoma, una existencia responsable. Si tú no tienes acceso a esos bienes primordiales, básicos, es imposible que puedas darle siquiera una dirección a tu vida. Yo creo que eso quedó muy en evidencia contra las expresiones complacientes que muchas veces parapetadas en el sedante de los indicadores macroeconómicos, no querían ver la economía real de las personas, la economía real de las familias. Y termino con otros dos factores que me parece a mí jugaron un papel importante. Aquello de el maltrato que nos estamos dando los chilenos, no solo los funcionarios públicos, a los usuarios de los servicios públicos, también en el ámbito privado, había y hay comprensiblemente un malestar porque las personas sienten, incluso a nivel de lenguaje, que no siempre su dignidad como persona es debidamente considerada por sus interlocutores, especialmente cuando esos interlocutores están en una posición de poder. Y cuarto y último, y a esto le atribuyo una importancia yo incluso mayor, la corrupción. En muy pocos años, los chilenos atónitos frente a nuestros televisores o en la lectura de la prensa, nos enteramos de corrupciones importantes en la actividad política, corrupción en el ámbito de la economía, no de dos comerciantes que tienen un sushi delivery en un cerro de Valparaíso, sino colusiones descaradas de grandes empresas. Corrupción en dos ramas de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo la perplejidad con que asistí a esa noticia porque no le podía dar crédito. Y corrupción que venía por una década en el caso de Carabineros y que involucraba desde generales a personal de tropa. Mira, corrupción en el fútbol, claro, se dirá, Mónica, tal vez de que yo pongo todo en un mismo saco, porque no vas a comparar la corrupción del fútbol con la corrupción en Carabineros, pero ese saco existe, ese saco se llama Chile. Corrupción en las iglesias. Fíjate que eso pasó como en 3 o 4 años. Y la ciudadanía, yo incluido, ustedes incluidos, quedamos atónicos. Entonces, ¿qué nos decían? No, otro sedante, así como los indicadores macroeconómicos son sedantes, nos dieron el sedante por décadas y nos lo tragamos, de que la corrupción en Chile era muy inferior a los demás países de América Latina. Pero ya sabemos, mal de mucho consuelo de necio. Francisco. Sí, bueno, ya has dejado planteado, Agustín, un montón de temas que tenemos que desentrañar en poco tiempo, pero a mí me gustó la imagen del barco. El barco en el fondo es cómo se mueve la historia finalmente, y claro, un marxista diría que la historia va en un cierto orden, ¿cierto? Y que después de esto es el fin del capitalismo y vendrá el socialismo. Los cristianos dirán que también hay un orden en la historia y que es la divina providencia la que nos lleva hacia un camino, pero un liberal como tú no cree en esos órdenes de la historia. Y claro, tú no eres futurólogo, pero has leído un poco, has vivido un poco y por lo tanto tienes alguna opinión. Y lo que más me gustaría saber, digamos, es ¿cómo crees tú que termina este barco? ¿Cómo crees tú que se desenvuelve esta historia? ¿Hacia dónde estás viendo tú que se va a encaminar esto? Mira, yo lo único que puedo hacer de cara al futuro, en este sentido y en cualquier otro, es expresar expectativas, deseos, pero no propiamente conjetura y menos certeza. Yo creo que en el mundo intelectual a nivel planetario, no hay ejemplos muy evidentes de eso, pero también a nivel local chileno, los intelectuales se han transformado en videntes.
en futurólogo. Si apenas somos capaces de entender e interpretar la realidad que está ocurriendo ante nuestras narices y estamos pronosticando, por un lado, que el capitalismo colapsa, o ya colapsó, y por el otro lado que el capitalismo va a tener después de la pandemia un auge impresionante. Yo trato de protegerme, Francisco, respecto de eso, precisamente porque si uno tiene un talante liberal, tiene muchísimo cuidado con precisar de manera anticipada lo que puede ocurrir en el futuro, pero sí yo diría algo con seguridad: el barco no va a naufragar. No va a naufragar. Si el barco se llama Chile, el barco no va a naufragar. ¿Qué sería el naufragio para ti? El naufragio sería una crisis institucional, no parecida, pero tal vez una crisis institucional tan fuerte, de otro tipo tal vez, como la que tuvimos en 1973. Eso sería para mí naufragar. A ver, que naufragara la democracia como forma de gobierno que los chilenos prefieren y que opera siempre por debajo de las expectativas. ¿Un triunfo de Jadwe o de Lavín significaría que le está entrando agua al barco? Mira, yo la verdad es que, ¿por qué ese escenario? Yo creo que ni Lavín ni Jadwe van a ser nunca presidentes de Chile. Pero eso es lo que dicen todas las encuestas. Pero las encuestas, a ver, Paula, me das la estupenda ocasión una vez más de decir que en Chile tenemos muy pocas encuestas. Lo que tenemos son sondeos de opinión, no es lo mismo. E incluso cuando hay 400 o 500 llamados por teléfono, de los cuales de 100 llamados 17 te contestan, ya no tienes ni siquiera sondeos de opinión, tienes registros de estados de ánimo. ¿Y por qué usted cree que nunca Lavín o Jadwe van a ser presidente de la República? A ver, mira, la verdad es que estoy conjeturando el futuro y traicionándome a mí Sí, mismo, pero Francisco. la promesa acaba eso? de no cumplirse. Pero ya que rompió la promesa, rómpala completa. ¿Por qué cree que no van a ser nunca Es difícil que un presidente? militante del Partido Comunista en una segunda vuelta presidencial obtenga la mayoría. Yo creo que el Partido Comunista no representa más del 5 o 6% de los ¿Y chilenos. Lavín por qué no podría ganar? Y Lavín porque creo que yo encarna... A ver, es lo menos chileno que existe en su núcleo, pero se ha venido comportando de la peor manera en que nos comportamos los chilenos, con un oportunismo, hace ya años, ¿cierto? Ha dado varias pruebas de ello, que lo han expuesto demasiado ante cualquier persona que escuche sus declaraciones. ¿Quién puede creerle a una persona que se da esas volteretas, que de una manera tan clara e inequívoca expresa lo que eventualmente le conviene? O sea, ¿usted no le cree que es socialdemócrata? No, para nada. ¿No? Yo creo que Lavín es un personaje astuto, como todos los chilenos, pero no inteligente. No inteligente. Esa es mi opinión. ¿Y a qué se refiere con astuto? ¿Qué está haciendo Joaquín Lavín? Astucia para llegar a la moneda. Él está jugando en favor de él, no está jugando en favor de la UDI ni del sector. Él quiere ser presidente de la República, como más de 10 otros sujetos que se declaran escandalosamente disponibles para llegar a la moneda. Una de las Bueno, cosas, yo siempre, No, perdón, que me yo nace digo esto, escandalosamente. Paula, ¿Por porque qué a mí tan me escandaloso impresiona que que sea como presidente? estudiantes de cuarto medio, ¿quién quiere ser presidente del curso? Y hay unos tipos que levantan la mano. Bien, todos podemos tener ambiciones, expectativas en la vida, no tengo nada contra eso, pero muchos de los que levantan la mano, el sentido común de cualquiera de nosotros dice que no tiene ninguna probabilidad de ser elegido presidente de la República. A ver, pero Agustín. Es raro, ¿ah? Paula, tú después... Agustín, yo quiero volver un poquito al escenario de su lectura del 18 de octubre. ¿Usted cree que hay un interés por cambios radicales, que eso es lo que reveló el 18 de octubre? Por cambios importantes. La palabra radical, Paula, yo sé que quieres decir lo mismo que yo estoy diciendo con otra palabra, pero la palabra radical suele usar, no en el caso del Partido Radical Socialdemócrata Chileno, que nos asusta Que sería a nadie, lo menos ¿no? radical Es lo hoy día, menos ¿no? radical, Sí. es radical por Sí. otra razón. No, me refiero Pero a cambios, sí, digamos, sí. importantes, sustantivos. No, yo creo que sí, en cuanto al sistema político, y más que al sistema político, a la calidad con que se viene haciendo la política ya desde hace años. Mira, los políticos han estado jugando con fuego en las últimas 2 décadas. Se han perjudicado ellos mismos en términos de su prestigio. Lo grave no es eso, porque algunos se merecen el desprestigio que se han ganado. Es que han contaminado con desprestigio a la actividad que realizan, a la política.
Y de ahí a que del desprestigio de la política tú pases al desprestigio de la democracia como forma de hacer política, hay solo un paso. Eso por una parte, pero lo otro, y le doy también la importancia que le conferí en la primera respuesta, yo creo que evidentemente el clamor principal, además del fenómeno de la corrupción y del buen trato que esperan y merecen las personas, se centra en que en una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades. Por ahí partimos, ¿cierto? Primero que nada es una sociedad de libertades. Pero como la propia ministra Rubilar dijo muy elocuentemente en esta misma mesa hace pocos minutos, ¿acaso las libertades que están declaradas en textos constitucionales desde el punto de vista de su ejercicio efectivo no se ven traicionadas o cuando menos muy debilitadas cuando las personas no comen 3 veces al día y donde comer, al verbo Agustín, comer le doy un alcance mayor que alimentarse, sí. ¿no? Cuando no tienen satisfechas de manera garantizada ciertas necesidades básicas? Sí. Agustín, entonces usted está de acuerdo con que no fueron 30 pesos, sino 30 años. En parte sí, es que como todos los eslogan, no hace bien justicia a los 30 años. Sí, eso le iba a Exagera. preguntar porque usted fue parte también de los gobiernos de la Concertación, especialmente del gobierno del presidente Lagos. Sí. Usted lideró el Consejo de las Artes y la Cultura, fue destacado asesor cultural del presidente Lagos. Entonces, cuando viene toda esta crítica, especialmente a la Concertación, que lo que hicieron en el fondo también es parte del estallido social, ¿usted cómo responde como un hombre que fue parte del laguismo? No sé si todavía lo es, pero lo fue. Bueno, claro que sí. Yo trabajé en el gobierno de Lagos durante 6 años como asesor cultural de la presidencia, el único presidente que yo he conocido en la historia de Chile que no necesitaba un asesor cultural. Él creyó necesitarlo, pero tú, Paula, apuntas bien. Era para darle forma a lo que fue después el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y hoy el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En consecuencia, en ese sentido, fui parte de la Concertación y voté siempre por ella y después por la nueva mayoría. Pero desde luego eso nunca me inhibió entonces, ni menos ahora, para la autocrítica. En Chile tenemos una propensión, y la celebro, a la crítica, pero siempre hacia el otro, y muy poca ejercitación en la autocrítica. De manera que yo, frente a los gobiernos de la Concertación, sin llegar a suscribir ese eslogan que creo que no le hace justicia, soy hasta hoy bastante autocrítico. Fernando, tú hiciste un gesto para que terminara y voy a terminar, pero está muy bien, porque respiré abiertamente. Yo puedo hablar interminablemente y eso está muy mal, sobre todo en la Bueno, pero ¿usted es televisión. crítico de la gestión del presidente Lagos? No, creo que la gestión del presidente Lagos es la mejor que tuvimos durante los años de la Concertación, para mi gusto, pero ciertamente en algunos aspectos yo puedo ser autocrítico, ¿por qué no? Ah, no, sí. Y lo era en ese momento. Sí. Yo creo que se tuvo, por ¿Sí? ejemplo, una abierta condescendencia con el mundo empresarial y de los grandes negocios, llevada a un punto en que a mí no me parece que era lo correcto. Por ejemplo, Paula, yo me cuento entre los autoflagelantes, no entre los autocomplacientes. Una distinción, fíjate, muy vapuleada, muy criticada por uno y otro, cuando a mí me parece que hace un poquito de justicia. O sea, un autocomplaciente no es un torpe que cree que todo lo que hizo la Concertación está bien, y un autoflagelante no es el que cree que todo lo hizo mal, no, por ponerlo con la imagen trivial del vaso lleno y medio vacío. El autocomplaciente mira la parte llena y no mira bien la parte vacía. El autoflagelante, y yo soy así por temperamento, mira la parte llena, no la desconoce, pero dice, oye, falta o nos faltó. ¿Y a qué gobierno finalmente, Paula, no le falta? Ningún gobierno en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, está a la altura de lo que debería estar según lo que uno espera. Agustín, se nos dio, por esas paradojas de la historia, digamos, una situación donde un mes, desde el 18 de octubre al 15 de noviembre, se acortó a una semana. Estamos hoy día en conmemoración del 18 de octubre y exactamente 7 días más adelante vamos a estar en lo que se generó como
una potencial salida de ese problema generado el 18 de octubre, una semana. Y la pregunta que te quiero hacer es respecto del plebiscito. ¿Qué sientes tú que falta ahí? Sin duda la lógica de los independientes, no sé si tú quieres ser o no quieres ser, o te gustaría ser constituyente. Sí, yo dijo que sí, que le gustaría. Sí. Yo leí eso por lo menos. Está disponible como Bueno, pero candidatos presidenciales. Nunca está esa expresión. No, pero entonces aclarémoslo al tiro. Pero- Sí, sí, dijo que- ¿Quiere ser constituyente? A ver, quiero. ¿Y le Sí. gustaría presidir la Asamblea Constituyente? No, en absoluto. Ah, Oye, ¿en yo serio? no tengo dificultades, Debería ser Mónica, para contestar con Ya. franqueza de verme ahí. Pero ¿cómo hago yo la travesía del desierto? Una persona que nunca ha tenido partido político, que no tiene redes, que vive en Valparaíso, que ha trabajado toda su vida, pero es que me estoy describiendo, Mónica, con sinceridad. No estoy arrastrando el poncho. Lo que acabo de decir todo es cierto. Y en consecuencia, sí, yo puedo verme ahí, ¿cómo negarlo? Y me gustaría en ese sentido y poder hacer un aporte a la medida de lo que yo pueda hacer un aporte. Pero ¿cómo transita hacia allá una persona de características, a ver, no digo buenas, pero poco comunes para el medio nacional? Sí, bueno, ¿no? Un tipo medio solitario. Parte, entre otras cosas, por presentarse o eventualmente que te presenten para candidato. Pero la pregunta mía va para otro lado. La pregunta mía va... Yo califiqué lo del 18 como un síntoma y califiqué lo de una semana después como un potencial camino de remedio a ese síntoma. duda. ¿Tú lo ves así también? ¿Tú crees que Exactamente. el camino constituyente es lo suficientemente potente como para poder ordenar el país? Yo creo que sí, y hay que tratar de que así sea, porque nunca el futuro está asegurado, ni siquiera en el sentido que tú señalas. Mira, no se pueden separar el estallido social de las protestas sociales, de la que fue una magnífica expresión esa concentración del 25 de octubre de 1.200.000 personas. Pero sí se pueden distinguir. El estallido social fue el 18 de octubre y ha tenido manifestaciones reiteradas, y hoy día mismo tuvimos algunas expresiones de lo que se puede llamar estallido social, porque la palabra estallido es intimidante, es como hay un estallido, tienes que poner contra la pared. Está bien llamado así, pero las protestas sociales, yo quiero quedarme con el 25 de octubre o con la marcha pacífica que hubo hoy día y con la apertura del cauce constitucional, que desde luego no ofrece plenas garantías de que las cosas vayan a ir perfectamente bien en el futuro, pero es un camino que yo creo que representa a la mayoría del país, y en consecuencia tenemos que seguir cada uno de nosotros en el ámbito en que trabaja propugnando ese camino. Tengo confianza en el camino, tengo esperanza en el camino, nunca, como en nada, tengo certeza. Agustín, Mónica. respecto a la convención constituyente, si es que ganara el apruebo y después ganara la convención constituyente o mixta, hay un tema que no genera consenso, que son los 2/3. Quiero preguntarle cómo lo ve usted, porque hay desde quienes sostienen que es muy alto, otros sostienen que está bien, y otros dicen, chuta, pero si no llegamos a acuerdo en algo 2/3 y queda por fuera, van a poder hacerlo por ley, y se complican también y creen que eso puede ser un riesgo grande. Quiero preguntarle su visión, ¿cómo ve usted el tema de los 2/3 como quórum para aprobar las normas? Bueno, a mí me parece un quórum alto. Yo habría puesto un quórum menor, pero el quórum ya está y es inmodificable a estas alturas. Y además tiene mala biografía el quórum de 2/3 en la historia reciente constitucional chilena, porque fue el quórum que se fijó en la Constitución del 80 para reformar los capítulos más importantes de ella. En consecuencia, sí, todas las constituciones tienen quórum supramayoritarios a la hora de sus reformas, pero tan supramayoritario como 2/3 de los senadores y diputados en ese ejercicio, que es lo que exige la actual Constitución. Entonces también hay algo, en cierto modo, simbólico, Mónica, una mala biografía de los 2/3, pero van a ser 2/3. Ya. En lo Y una particular van a ser pregunta- 2/3, Sí, el punto claro. de lo Y global. Bueno, si la pregunta también concernía hacia, además de aprobar todas las normas por 2/3, va a haber que aprobar del todo por 2/3 al final, a mí me parece Claro, que ese es el que no debate. es necesario, que no. Ya, Pero eso no pero está parece puesto que- ni siquiera en el proyecto. No, pero hay un Pero debate quiero- altísimo en eso. Pero mientras funcione toda esta Sí. convención, va a seguir funcionando el país, ¿no? Y yo quiero preguntarle, porque
tomó la analogía del barco, Francisco, y quiero llevarlo, si brevemente me puede decir, ¿cómo encuentra que es el actual capitán que tiene el barco en Chile y cómo cree que lo ha hecho en el estallido social y en la pandemia? Mira, el actual capitán es transitorio como todos los capitanes en democracia. Popper, el filósofo austríaco del siglo pasado, tenía una definición de democracia algo cruda, pero parcialmente cierta. La democracia no es más que la manera de reemplazar gobernantes ineptos sin derramamiento de sangre. Sin embargo, en consecuencia vamos a tener un nuevo presidente que va a ser, no tengo la menor idea de quién va a ser ciertamente, aunque arriesgué una opinión respecto de dos que no iban a ser. Sí, que las encuestas estaban equivocadas. Sí, así que pero vamos igual sigo creyendo eso, no me sacaron la verdad. Bueno, pero en ¿Cómo no fin. le sacamos la verdad? No, le sacamos la verdad. Perdón, Claro. escúchame, gracias, Fran. No, pero la pregunta era, Francisco, ¿cómo es el capitán? ¿Por qué, no. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, cuando estuvo, tú lo dijiste la otra vez, Fernando, cuando estuvo Elwin en su primer gobierno, mucha gente le gustaron, no dice, era el presidente que se necesitaba para ese tiempo. Sí, Quiero pero, preguntarle, Mónica, ¿Sebastián pero Piñera lo- era el presidente que se necesitaba para este Pero tiempo? eso ¿Y lo cuál di- es su evaluación? Eso lo dijeron muchos años después de él. Ya, por eso, pero ¿cuál es su evaluación? En su Elwin momento lo para la criticaron derecha mucho. chilena Sí. era un Ya, peligro. pero no vayamos al Elwin, yo le quería preguntar por Piñera, ¿cómo Bueno. ve usted al presidente Sebastián Piñera? ¿Cómo A ver, cree que yo lo ha soy hecho? muy crítico de la gestión de Sebastián Piñera, tanto en el anterior gobierno como este. Sin embargo, creo que fijar en la figura del presidente, sea este o cualquier otro, un peso de responsabilidad excesivo no es sino producto de que el presidencialismo monárquico ha penetrado en nuestro cerebro, porque creemos que los acontecimientos políticos de un país dependen, para bien o para mal, en altísima medida de quien presida. Yo creo que ahí hay, Mónica, no digo en ti, pero sino en todos nosotros, cuando razonamos así, un cierto tufillo autoritario, ¿no? Como que, Bueno, que está el educado curso de por la los países- Constitución también. El curso de los países depende de una persona. Es que en este país depende. Bueno, es que no depende, pues. Yo Con el creo presidencialismo que tenemos. No, pero no depende, pues. No depende. El acuerdo político que se suscribió en el Congreso no dependió de una persona. Dependió de muchas personas que se sentaron en el mes de noviembre, ¿cierto?, a ponerse de acuerdo en una salida constitucional que después el presidente aprobó. Entonces, mira, lo que quiero decir es que a la hora de hacerle las cuentas a un presidente, que siempre hay que hacérselas, durante su mandato y después del mandato, hay que hacer un esfuerzo por ser justo. Y yo no querría, no obstante que soy crítico del presidente Piñera, llegar al extremo de poco menos que erguirlo en una explicación, una causa fundamental del momento en que estamos. Si esto, como dijo la ministra Rubilar, y hago un paréntesis, ¿cómo no va a ser posible entenderse personas que piensan distinto en una futura convención constitucional, que es la que espero que yo haya? Si un liberal de izquierda, como yo me defino para que nos entendamos, no tendría que dar muchas explicaciones de eso, pero ustedes entienden, se podría entender al tenor de lo que yo escuché de la ministra perfectamente con ella. Cierro el paréntesis, ¿no? Bueno, pero mi idea es esa, Mónica, de no cargar demasiado las tintas. A mí lo que me molesta de repente todos los días, de nuestra manera de relacionarnos, de los análisis, es la desmesura, la exageración. El todo o nada. El todo o nada. Las cosas son siempre más complejas, más complicadas. Nos quedan muy poquitos Ya, muy minutos. corta. Paula, tú estás viendo. Agustín, usted, como ha dicho, ve en el plebiscito que tenemos en una semana un cauce institucional a todo lo que significó el estallido social y a mejorar, obviamente, crear un futuro mejor. Pero no teme, por otro lado, lo que está pasando ahora, que están poniéndose demasiadas expectativas en la nueva Constitución y que al final eso... Sí, obviamente que la Constitución no define políticas públicas, que la gente al final pueda terminar frustrándose mucho al elevar tanto las expectativas de cambios reales para la vida, digamos, directa de las personas en el proceso de la Constitución. Es un buen diagnóstico, creo yo, Paula, y lo suscribo, el que subyace a tu pregunta, pero también diría que los países tienen que tener expectativas, palabra que yo prefiero sueños, ¿no? Porque también se ha banalizado, hablan de los sueños, pero tiene que tener expectativas. Ahora, entre tener expectativas y no tener expectativas,
nosotros en el plano individual también vivimos un poco de los propósitos que hacemos, de ciertas metas imprecisas muchas veces que nos fijamos. Y ahora, si teniendo expectativas son excesivas, bueno, ojalá no lo fueran, pero es tal vez un precio que se debe pagar en este momento y yo no lo veo tan riesgoso. Yo creo que la mayoría de las personas, Paula, entiende lo que se puede esperar de una Constitución, más o menos, y lo que no se puede esperar de la Constitución. Sí, lo que importa es que entiendan qué es lo que se espera que parta de ello. Yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido, y quizás lo podríamos conversar después en el minuto de confianza, digamos, pero es que no hay solamente una expectativa en la Constitución por lo que pueda estar inscrito ahí. La expectativa se creó porque se vio gente en volúmenes gigantescos pidiendo una misma cosa. Y eso es sorprendente para un país como Chile, que era más o menos pasivo, que era más o menos callado. Nosotros no digamos que brutos, que somos los de las ciudadanías automáticas saliendo a la calle. Es cierto. Yo soy un crítico, poniéndome yo en primer lugar como objetivo de la crítica de los ciudadanos de nuestro país. ¿En qué estábamos? Nos creímos muchas cosas que se desprendían de lo que yo denomino, la ministra también se refirió a esto, la nube neoliberal de la que se desprende una fina llovizna, muy suave pero muy persistente, que tolerada durante muchos años con distintos énfasis según los gobiernos, ¿cierto? Menos en los de la concertación, aún menos en los de la nueva mayoría, pero muy fuerte en los dos gobiernos, digamos en el primer gobierno de Piñera, porque este es completamente un gobierno inusual que debió renunciar a su programa, ¿cierto? Yo creo que eso nos fue mojando a todos, Fernando, nos fue anestesiando de alguna manera, no por obra de un ser que manipulaba, no, la nube neoliberal se instaló en Chile, eso es objetivo, sí. Por eso que yo he sido tan crítico de eso. ¿Ah? Te queremos invitar, Agustina, lo que nosotros tenemos como última sección, que es el minuto de confianza. Cada cual de nosotros dice lo que quiera decir en un minuto y posteriormente tú tienes la posibilidad de decir o comentar lo que se ha dicho o plantear tu propio minuto de confianza. Parte Paula Escobar. Muchas gracias. Bueno, los presupuestos de los Ministerios de Ciencia y de Cultura fueron los primeros en ser rechazados por la cuarta subcomisión mixta de presupuesto esta semana. El de Cultura fue rechazado porque, a pesar de que se había anunciado un alza del 10%, la verdad es que los parlamentarios la calificaron como un reordenamiento contable, que además incluía sorpresas, como por ejemplo rebajas a organizaciones tan importantes como el Museo de la Memoria, el San Francisco y el de la Solidaridad. Por su parte, el de Ciencia tenía una rebaja importante de un 9%, y hablamos de cómo suspendieron las becas Chile la vez pasada, pero además fíjense que incluía recortes a la iniciativa científica Milenio, de capacidades tecnológicas, entre otras. Entonces, mi minuto de confianza se lo dedico a los científicos y artistas de Chile, que son las personas que realmente son nuestra alma. El futuro de Chile está en el trabajo que ellos hagan y que están siendo dejados de lado en este momento por el gobierno. Esto todavía tiene tiempo de ser revertido y de ser estudiado, pero creo que acá realmente es importante que en este momento, que frente al plebiscito vamos a repensar juntos qué es importante en Chile, no olvidemos a los miembros de la cultura ni a los científicos. Muy bien. Bueno, sigue en el minuto de confianza Francisco Covarrubias. Constituyente. Yo voto por todos ustedes de constituyente. Gracias, Francisco, muchas gracias. Por lo cual no voto por ninguno de ustedes. Exactamente. Dale, Francisco, que está Voy a mi corriendo. minuto. Mira, el presidente del Colegio de Profesores llamó a manifestarse hoy día, y supongo que lo habrá hecho, no he visto el reporte, y dijo que en el fondo su llamado era muy consciente porque incluía todos los aspectos de seguridad respecto a la pandemia, alcohol gel, distancia social, etcétera. Yo le pregunto al presidente del Colegio de Profesores, ¿por qué no aplica eso mismo para propiciar la vuelta a los colegios? Chile es prácticamente el único país, junto con Israel, en la cual los colegios no han vuelto. Hasta Argentina está volviendo, pese a que tiene muchísimos casos de coronavirus. Yo creo que ya está bueno de que la educación esté secuestrada por el Colegio de Profesores. Yo creo que se tienen que poner a disposición de ver cómo los niños pueden volver a clase, aunque sean 2 veces a la semana, aunque sea 1 vez a la semana. Pero
el sesgo social que significa esto, donde los colegios de sectores más altos pueden hacerlo vía online y los otros no pueden hacerlo, no aguanta más. Y por lo tanto yo le pediría al presidente del Colegio de Profesores que aplique lo mismo que pidió para la marcha para los colegios. Mónica Rincón. Bueno, mi minuto de confianza lo quiero dedicar a felicitar al juez Clemente Wynn. ¿Por qué? Porque es el primer magistrado con discapacidad visual. Y lo malo es que, lamentablemente, esto no es algo que permee en nuestra sociedad. Se habló en el proceso constituyente de garantizar 10% de candidatos, no de cupos, de candidatos siquiera de personas en situación de discapacidad. Son 2 millones de personas en Chile y no pasó nada. Tenemos un diputado, Francisco Undurraga, que tiene una discapacidad y fíjense que él no puede entrar a nuestro Congreso por la puerta del frente, como tampoco pudo entrar por la puerta del frente un presidente, el de Ecuador, que venía en silla de ruedas. Eso es algo gráfico de la poca importancia que le damos a las personas en situación de discapacidad. Me da vergüenza que por el Congreso Nacional no pueda entrar una persona en situación de discapacidad. ¿Y por qué hablo hoy día de ello? Porque nunca se habla, porque nunca es tiempo, porque nunca son prioridad, porque todos los días violamos los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Así que si no es ahora, ¿cuándo? Si no lo pensamos para una nueva constitución, ¿cuándo? Son personas, tienen derechos humanos, son ciudadanos. Incluirlos no es un favor, es una obligación. Muy bien. Pues bien, Muy bien. me toca a mí. Yo soy parte de una generación que sintió lo que es un triunfo conseguido por el pueblo movilizado. Muchos nunca, jamás en su vida han tenido esa sensación. Forzó a muchos partidos en su momento a cambiar posiciones. Al principio reluctantes, no tenían por qué participar de algo que estaba inscrito en la Constitución de Pinochet. Y sin embargo, dejaron buena parte de sus egos, le dieron libertad a sus militantes y siguieron al pueblo que, para todos aquellos que estuvimos ese 5 de octubre, recibiendo la noticia en 1988, el estado de ánimo cambia cuando tú ganas. Lo que estoy tratando de decir es que hay un tiempo para hacer testimonio y hay otro tiempo para buscar triunfos. Cuando mucho se concentra en el testimonio, en la épica, en la primera línea, me parece fantástico. Pero hay un momento en que tú tienes que coordinarte y dirigirte a conseguir lo que importa, que es el triunfo. Y les recuerdo que si es que eso pasa el próximo domingo, van a sentir que fueron parte de la historia como nunca han sido anteriormente. Después de Agustín. eso, Agustín, después tu de minuto eso, de confianza. que suscribo plenamente. Ustedes no saben a lo que se exponen si me invitan a hablar en confianza. Ya, dele. Un minuto de confianza. tiene. Pero es un Tiene minuto nomás. Pero puesto, me voy a poner serio. Ya. Mira, tenemos que tener confianza en el país que habitamos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Marchar el próximo domingo, 25 de octubre, sí, individualmente, cada uno de nosotros para ir a votar en una importantísima votación popular, según la conciencia le dicte a cada uno de nosotros lo que considera lo mejor para su país. Es probable, como siempre, que las cosas no vayan todo lo bien que quisiéramos, pero la conclusión que hay que sacar respecto de ello, me parece, no solo entre nosotros, sino los propios telespectadores, es preguntarnos en consecuencia qué puede hacer cada uno de nosotros para que las cosas vayan lo mejor posible. Aquí hay una idea con esto. Hay que llevar el lápiz azul, pasta. Lápiz Hay azul. Con que llevar esto. el lápiz azul, Ahí. pasta así, y votar lo que usted quiera convenientemente, si que quiere votar rechazo, si quiere votar apruebo, es libertad. Pero Lo importante, votar. creo yo, es que vaya la gente con todos los cuidados que se necesita a ejercer algo que, repito, va a quedar en los capítulos de la historia, cualquiera sea el resultado, como una primera vez. Una primera. Cada uno lleva su lápiz y lo puede Qué votar. Cada uno poderoso, ya- qué poderoso puede ser Nos un vamos. lápiz a veces. Sí. Muchas gracias, Agustín Esquella. Nada, gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Nos Tenemos encontramos. tolerancia especial. Sí, tolerancia Acuérdense, especial. el próximo domingo va a estar el otro panel, va a estar también en vivo y va a estar ¿Cómo muy que interesante. vamos a estar 2 veces el otro domingo? Pues? Sí, podemos estar 2 veces. 2 veces.
2 paneles. Vamos a estar los dos, vamos, Sí, de veras que vamos a estar los todos, dos sí, paneles, ahí. vamos a estar los dos paneles. Vamos, Doblete, hay doblete, hay Tienes toda la razón, doblete. tienes toda la razón. 25. Vamos a estar Programa los Un dos. tolerancia Sí, cero, hombre, un tolerancia doblete. cero. 2 tolerancia cero. Claro, No, a con- falta de una, 2. con vitamina. Sí, pues. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Nos vemos. Chao. Chao.